Hola, mi nombre es Viviana Mossi, soy adjunta de la cátedra. Espero que estén bien o por lo menos lo mejor posible dentro de este contexto que nos ha tocado vivir a todos. Eh, Vamos a trabajar hoy el caso Emma. Al lado de los historiales que ustedes ya vieron, Miss Lucy y Elizabeth von R., es un caso clínico de muy pequeñas líneas, pero que va a mostrar muy bien el modo en que tiene Freud de ir conceptualizando el trauma. ¿Qué considera trauma en esta época? ¿Sí? El caso Emma también va a poder dar cuenta de cómo piensa la constitución del síntoma. En el espacio de prácticos, de documentos comunes a todas las comisiones de prácticos, ustedes tienen un mapa conceptual, que es el mapa conceptual 2, donde hay un pequeño esquema bajo el título Teoría de la Defensa, que presenta el trauma en dos tiempos. Modo de pensar el trauma en Freud en esta época. Trauma que implica tener en cuenta el tiempo propio del psicoanálisis, que es el tiempo retroactivo o nachträglich. Freud produce una inversión en la temporalidad, tal como la pensamos en la línea cronológica, ubicando la constitución de lo traumático no en el momento en que acontece un hecho, sino en un segundo momento, que vamos a ver que por determinadas asociaciones y conexiones se va a tener que poner en contacto con el primero. Entonces, hay una vivencia, lo vamos a ir desarrollando, pero hay una vivencia que deja una huella, ¿sí? Una huella en este incipiente aparato, que aún no es aparato psíquico, y que posteriormente, mediando lo que Freud llama periodo de latencia, va a adquirir valor traumático. Freud lo va a decir de este modo. Lo tienen en la página 404. Lo perturbador en un trauma sexual es claramente el desprendimiento de afecto, y la experiencia enseña a conocer en los histéricos unas personas de quienes se sabe que han sido vueltas excitables sexualmente de manera prematura por estimulación. En parte se puede suponer que en su disposición se contiene un desprendimiento sexual prematuro. Ustedes han trabajado ya la vivencia sexual prematura traumática. Vamos a tratar de desarrollar eso hoy en Emma. Emma está en el texto de Freud, el proyecto de psicólogos, en un apartado que él llama la proton-pseudos histérica. Proton-pseudos es una expresión griega que en verdad él toma de los silogismos y de la lógica aristotélica. Proton significa el primero, el principal, el punto culminante, ¿sí? Pseudos es mentira, falsedad, embuste. Podemos decir o traducir la proton-pseudos como la mentira originaria. Pero no hay que pensar ahí que entonces está diciendo que la histérica miente, ¿sí? Sino que el estatuto, así como el tiempo tiene otro estatuto en psicoanálisis, el estatuto de la mentira y la verdad también va a tener otra modalidad, otro modo de ser pensada en el psicoanálisis, ¿sí? Que también se va a ir abriendo, pero no es la verdad o la mentira tal como la pensamos en el sentido común. Entonces, con Emma, tienen que tener presente algo que ya vieron en otros espacios, que es la diferencia entre defensa normal y la patológica. La defensa patológica, que son los modos que tiene Freud de ubicarlos en ese momento, se produce, la defensa patológica, cuando la huella de una vivencia o un acontecimiento se constituye en un símbolo, ¿sí? Ustedes tienen, de los dos casos que vieron hasta ahora, tienen a Miss Lucy, que el símbolo que persiguió Freud en el tratamiento y en las asociaciones fue el olor a pastelillos quemados, cigarros, bla. Y en Elizabeth von R., el símbolo que persigue Freud es el dolor, que también se produce en varios desplazamientos, se va produciendo varios desplazamientos. Esa huella deja como resto el símbolo, es la que va a producir luego, por conexiones y asociaciones con otra vivencia, siempre y cuando entre ellas haya un impas, ¿sí? Va a producir la primera vivencia como traumática.
En el caso de Emma lo vamos a ver claro. El acento está puesto en toda esta primera parte en lo cuantitativo, ¿sí? Todo esto está sostenido en lo que ustedes vieron como hipótesis auxiliar, ¿sí? En lo cuantitativo. La defensa patológica actúa porque lo que quiere es bajar la tensión del aparato. En la clase que viene en prácticos van a ver otras dos hipótesis que también están sostenidas en lo cuantitativo, que es la vivencia de satisfacción y la de dolor, que van a ser cruciales para lo que va a llevar, junto con la carta 52, que van a ver en teóricos también la semana que viene, que van a ser las bases de lo que lo va a llevar a construir el aparato psíquico. Por otro lado, siempre tenemos en los textos freudianos, y también escuché, vi los videos de mis colegas y vi que lo van tomando, restos, ¿sí? U obstáculos. Algunas cuestiones conceptuales que a Freud le quedan sin resolver. Esos restos u obstáculos que Freud no puede resolver, los convierte en obstáculos fecundos. ¿Por qué? Porque Freud no los desestima, en realidad los pone a trabajar y los utiliza más bien como trampolines para conceptualizar nuevas nociones o nuevos conceptos. Emma tiene un impedimento. Freud dice la compulsión de no poder entrar a una tienda sola. Así es como se presenta Emma. Lo primero que surge es una escena de los 12 años, cuando Emma entra a una tienda, ve a dos empleados riendo y sale corriendo, presa del afecto de terror. Hay que agregar que uno de esos dos empleados a Emma le había gustado sexualmente, ¿sí? Además, luego de esa escena, Emma arma una construcción y dice y sostiene que seguramente se reían por su vestido. Freud dice que ni la compulsión ni el determinismo del síntoma se puede explicar con estos datos, ¿sí? Por lo tanto, sigue la exploración y surge una segunda escena, que en verdad en el tiempo cronológico es primera, a los 8 años, cuando ella va a una tienda a comprar golosinas y el pastelero le pellizca los genitales sobre el vestido, ¿sí? A través del vestido. La escena de los 8 años es primera cronológicamente, pero es segunda en las asociaciones. La primera que aparece en las asociaciones es la de los 12 años, que es segunda cronológicamente. Y no es que los quiera marear, lo que me interesa es romper el sentido común que nos lleva a pensar las cosas cronológicamente para pensar en la subversión temporal que produce Freud. El pastelero le pellizca los genitales sobre el vestido lanzando una risotada. Esa escena puede ser considerada un atentado sexual, ¿sí? Podríamos decir, en términos freudianos, una vivencia sexual prematura. No va a tener el estatuto de traumática en ese momento, a los 8 años. De hecho, Emma regresa una segunda vez a la pastelería, ¿sí? El porqué y la importancia de esa repetición va a ser crucial, ¿sí? Reténganla, no la vamos a trabajar a otra porque necesitamos de otras conceptualizaciones freudianas, ¿sí? Pero va a ser crucial cuando conceptualice, entre otras cosas, la sexualidad infantil, ¿sí? Que faltan pocos años, ¿sí? En 1905. La conexión, entonces, asociativa entre ambas escenas es la risa. La risa de los empleados cuando entró a los 12 años a la tienda, la risotada que lanza el pastelero ante el atentado sexual, el pellizco a los genitales. Y la atribución interpretativa de Emma es el vestido. Se ríen del vestido. Les digo como lo dice Freud, está en la página 401. De nuevo, está sola en un negocio. Junto con el pastelero es recordado el pellizco a través del vestido, pero ella, entre tanto, se ha vuelto puber. El recuerdo despierta, cosa que en aquel momento era incapaz de hacer, un desprendimiento sexual que se transpone en angustia. Con esa angustia tiene miedo de que los empleados pudieran repetir el atentado y se escapa. Perdón.
los 12 años se constituye la escena de los 8 como traumática, por el desprendimiento sexual que porta la escena de los 12 años cuando entra y le gusta sexualmente uno de los empleados. Es una operación temporal, ¿sí? Por eso digo, es muy difícil, pero hay que pensar el psicoanálisis nunca desde lo cronológico, ¿sí? Es una operación temporal que hace que la segunda escena es la que convierte en primera a la de los 8 años, ¿sí? Y a la vez la convierte en traumática, a partir del nexo y la conexión que es la risa. El recuerdo de la escena, dice Freud, despierta más displacer que la escena misma, ¿sí? La escena con el en la escena con el pastelero no hubo displacer. Es el recuerdo de la escena la que genera un displacer, ¿sí? Que en la vivencia no lo tenía. Teníamos la vivencia sexual prematura y como una segunda escena que se conecta por el nexo lógico de la risa con la primera, es lo que convierte en traumática esa vivencia sexual prematura. Entonces, todo el complejo inconsciente, o todavía no tenemos el concepto de inconsciente, podríamos decir, todo lo que permanece reprimido en ese grupo psíquico separado, que ya les han dicho que es el antecedente del inconsciente, tiene un subrogado en la conciencia, que es el símbolo del vestido, ¿sí? El vestido subroga todo ese complejo que está en el grupo psíquico separado. Que en sí el vestido no tiene nada de inconciliable, ¿sí? La inconciliable queda reprimida y lo que aparece como símbolo y subrogado en la conciencia es el vestido. Se produce la represión del inconciliable, pero a la vez se produce la formación de un símbolo, ¿sí? Les voy a leer otro pequeño parrafito de Freud que está en la 403. Él dice, en nuestro ejemplo, lo notable es justamente que no ingrese en la conciencia el eslabón que despierte interés, es decir, el atentado del pastelero, sino otro como símbolo, que es el vestido. Y un poquito más abajo dice, donde quiera se descubre que es reprimido un recuerdo que solo con efecto retardado, nachträglich, que es la palabra alemana, ha devenido trauma, ¿sí? La única causa que encuentra Freud por ahora para este proceso patológico es la suma, ese desprendimiento sexual que se produjo a los 12 años en la escena cuando entra a la tienda y ve a los 2 empleados. Entonces, la lógica para este incipiente aparato psíquico sería, y que, por el que está tratando de dar cuenta de la psiconeurosis, sería un primer momento donde acontece la vivencia o el acontecimiento que deja una huella, solo una huella, no es vivida con desplacer, es la vivencia sexual prematura. En el caso de Emma, el pellizco y la risotada del pastelero por sobre el vestido. Un momento de impas, ¿sí? Una escansión y un segundo momento donde la representación inconciliable va a entrar en conexión por medio de la risa y que hace que se vuelva traumática la primera escena por el desprendimiento sexual que se desprende en la segunda. Ahí tenemos sí la vivencia sexual prematura traumática, ¿sí? Quedan también, como en casi todos los recorridos freudianos, porque lo van a ver a lo largo de toda la obra de Freud y todos los docentes se lo vamos a ir marcando, restos, esos restos u obstáculos maravillosamente fecundos de los que Freud no logra sacar las consecuencias, ¿sí? Por un lado, les decía, aún no tiene postulada la sexualidad infantil. Por otro lado, la proton-pseudos o la mentira originaria. En verdad, Freud ya sospecha, de hecho en una carta a Fliess, que era en ese momento su mayor interlocutor, le escribe, mi neurótica me miente, con el estatuto de mentira o verdad que les decía al comienzo, sospecha de esa mentira, que es una mentira originaria, pero esa proton-pseudos va a tener todo su alcance cuando conceptualice la fantasía, que va a ser para 1909. Y esto también se va a ir abriendo cuando avance con la construcción de su edificio conceptual, es si la situación con el pastelero, el pellizco sobre el vestido a los genitales, es considerado o tiene el estatuto de un atentado sexual,
¿Por qué Emma retorna una segunda vez a la pastelería? Esa es la pregunta que va a quedar por ahora planteada. Una anticipación que les puedo dar es que tenemos la dimensión del síntoma, tal como la viene trabajando Freud hasta ahora, con el desciframiento y que por las asociaciones él obtiene una verdad que sostiene el síntoma. Pero hay otra dimensión de la que Freud ya sospecha en Elizabeth, cuando al revisarle las piernas, Elizabeth producía gemidos que Freud decía no parecían de dolor, sino más bien parecían de placer. Va a haber otra dimensión del síntoma que por ahora, vamos a decir, se trata de una satisfacción paradójica. ¿Sí? Paradójica, ¿por qué? Que es lo único que les voy a anticipar hasta ahora. Paradójica porque no es sentida como satisfactoria por el yo, por la conciencia, tal como la tiene también el yo y la conciencia, tal como lo tiene Freud conceptualizado en este momento. ¿Sí? Los textos que también tienen en el temario, que son los textos del profesor Delgado, en los albores la defensa, apunte sobre la concepción del trauma en la obra de Freud, y de la parte 1 de su libro Lecturas Freudianas 1, la clase 2, los van a ayudar para seguir el texto freudiano. ¿Sí? Léanlo porque los va a ayudar para seguir el texto. La clase que viene, les decía, en teóricos van a ver la carta 52. ¿Sí? En la carta 52 ya este incipiente aparato psíquico va a empezar a tener más forma y va a ser la carta 52 el sustento teórico que efectivamente va a sostener el primer aparato psíquico que va a construir Freud, que va a ser el de la interpretación de los sueños 1900. ¿Sí? Bueno, espero verlos pronto. ¿Sí?